Veamos un poco la diapositiva con la cual nos fuimos al corte y veamos otros elementos interesantes. La negociación de la tarifa 2022, que en potencia, ya hemos visto que se hizo en forma muy electoral, y no nos descuidemos que en algún momento dado, para enmascarar algo de esto, se llega a la conclusión que como gasto social o gasto de responsabilidad social empresarial, Itaipú tenga que gastar en sendas propagandas de que esto fue muy bueno para ambos países, y nos estemos llenando de propaganda aquí y allá de que en Brasil de que el gobierno brasileño hizo lo máximo por los brasileños, y acá en Paraguay de que hizo lo máximo por los paraguayos. Lo importante va a ser los votos que recauden y no necesariamente lo que los pueblos consigan. Es muy probable que en el mes de octubre o noviembre, próximo a las elecciones de Brasil, el mandatario brasilero anuncie que así como bajó ahora de 22.6 a 20.75, ahora él dice que bajó a 10 o a 15 para el año que viene. ¿Por qué no lo diría? Porque hay cosas raras, ¿verdad? Se acordó el precio 2022, pero no el 2023. El 2022 ya casi terminó, y el que nos interesa saber cuánto es lo que cuesta el 2023, porque de ahí depende de que compremos más o menos potencia o reservemos más departamentos. ¿Se acuerdan que teníamos el ejemplo del edificio de departamentos? Bueno, depende de cuánto va a ser el alquiler del año que viene, que yo tengo que estar diciendo, bueno, para el año que viene, en vez de 3 departamentos, yo quiero 5, ¿verdad? Porque bajó el precio. Pero lo que se acordó es lo que ya sucedió, ya están todos alquilados, ya no tengo posibilidad de alquilar más. Es más, a mi criterio, se pudo haber obligado a la ANDE a tomar alquiler sobre el año que viene, sobre un 19% más de los departamentos, sin que todavía la ANDE sepa cuáles son los alquileres del año que viene. De alguna manera, al obligársele a la ANDE a alquilar de más, que fue lo mismo que querían en el acta bilateral del 24 de mayo del 2019, ¿qué es lo que están haciendo? Le dice, mira, si ahora no bajamos la tarifa, vos sos el que vas a perder. Vos sos el que vas a perder. Porque ahora ya te hicimos alquilar los departamentos caros, no los otros baratos. Ahora ya te hicimos tomar más potencia de la que necesitas. Porque si el incremento en el Paraguay es del 7%, ¿por qué la ANDE contrató 19% más para el año que viene? Veamos otros puntos. No sé si podemos ver en la diapositiva la modalidad de contratación: excedentes, previsión, potencia más energía. Quedó exento de toda discusión. ¿Por qué ya no se trató? Porque si recordamos por qué se tiene que revisar, no es porque pasaron los 50 años, es porque se termina de pagar la deuda. Y se termina en el año 49 o en el año 48 y medio. Ahí es cuando ya tenía que estar el nuevo pliego de tarifas, por decir así, para ANDE y para la empresa brasilera, de manera que nosotros tengamos previsibilidad. Ahí es donde creo que, e insisto, en que todas estas negociaciones se fueron más mirando promesas electorales y no a los países. Porque a los dos pueblos nos convenía desde un inicio tener previsibilidad. Saber cuánto va a ser la tarifa 2023. Hoy en día nadie sabe. ¿Cuál va a ser la tarifa 2024? ¿Cuál va a ser la tarifa 2025? ¿Cuál va a ser la tarifa 2026? Nadie sabe. Nadie sabe. Estamos llamando a una licitación de venta de energía electrointensivas y resulta que no sabemos si las ofertas nos convienen muchísimo o poco. ¿Esas van a ser buenas alternativas para nuestro país? Porque las electrointensivas te consumen tu energía. Entonces, si nosotros no somos bien cautos, lo que va a suceder en la práctica es que las electrointensivas se van a llevar energía barata. Y resulta que finalmente esa energía barata va a hacer de que
en vez de este edificio de departamentos, que nosotros podíamos reservar la mitad de los edificios de departamentos para paraguayos, resulta que vinieron una cantidad electrointensiva y ya reservaron, y cuando crece nuestra población y queremos ocupar todo, resulta que ya están agotados, y en vez de que tengamos un problema de necesidad de recursos energéticos para dentro de 20 años de energía renovable, resulta que eso nos llega dentro de 10 años. Y eso puede ser una gran irresponsabilidad. Por eso es que creo que la negociación de la tarifa 2023 en potencia todavía tiene que ser pensando en largo plazo y no el corto plazo. Porque si el valor va a ser muy bajo, ¿qué es lo que va a suceder en la práctica? La ANDE y Electrobras van a querer comprar la mayor cantidad y colocar la mayor cantidad. Y la ANDE va a tener que recurrir a electrointensivas. Y esa situación nos puede llevar a un problema si no somos suficientemente responsables. Además de eso, hay un elemento dentro de ese tema del 2023. Si nosotros nos olvidamos que somos paraguayos y brasileños, vamos a pensar que somos sudamericanos. Vamos a suponer que vivimos dentro de un mundo, de hecho es así, donde está todo integrado. Cuando a una energía renovable, como la hidroeléctrica, como la energía de Itaipú, tan valorada en todo el mundo, vos acordás bajar el costo, bajar el precio, muy por debajo de los precios de mercado, ¿qué es lo que ocurre? Primero, propicias el mal uso, y segundo, propicias que vengan gente que no te va a dejar mucho beneficio, pero que por lo menos te va a comprar. Entonces, cada uno de los países va a querer comprar lo más pronto posible toda esa energía barata. ¿Qué va a ocurrir en la práctica? Es que cuando se use esa energía, nos vamos a quedar sin suficiente energía renovable para Sudamérica, por decir así. Vamos a atraer tipos de consumidores que no nos conviene a largo plazo. En el mediano plazo ya se va a notar, pero no lo van a notar estos dos gobiernos, lo van a notar los siguientes. Va a haber un momento en que la ANDE va a decir, bueno, como no me pagan, y es lógico, como no me pagan lo que deberían de pagar, aquel precio justo que decía el acta de Foz de Iguazú, como no me pagan ni la cuarta parte del precio de mercado de $200 megavatio hora de Brasil, sino me quieren pagar 10 veces menos, entonces, discúlpame, yo no me puedo dejar engañar hasta ese punto, yo voy a vender esa energía. Y Brasil va a ver algo que no se está viendo todavía, pero que es grave. Paraguay va a usar esa energía no para su desarrollo, sino para electrointensivas. Y esa energía que viene y se instalan los consumidores de esa energía en el Paraguay, es energía que el Brasil nunca más va a ver. Viene una empresa a consumir esa energía que el Paraguay en forma, vamos a decir así, sacrificada, en forma solidaria, puso a disposición del Brasil a un precio justo. Resulta que como el Brasil no le quiso pagar un precio justo, sino una miseria, entonces el Paraguay recurre a otros que le pagan un poco más que lo que el Brasil le quería pagar, y finalmente el gran perdedor va a ser Brasil. Los que se creen ganadores al corto plazo son los grandes perdedores a mediano y largo plazo. Y cuando eso ocurra, entonces vamos a tener dos eventos. Vamos a tener un poco lo que está ahí en la diapositiva, que dice, ¿qué va a pasar? Nos sentaremos a la mesa con alternativa o sin ella. La alternativa de electrointensiva debe ser antes o después de sentarnos. Yo era siempre de la teoría de que la alternativa de electrointensiva tenía que ser después de sentarnos, porque con los que nos estamos sentando deberían de ser personas racionales que piensen en su pueblo y no en las siguientes elecciones, que piensen en el medio ambiente y no en los comerciantes de hoy, sino que piensen en el largo plazo y no en el corto plazo. Entonces íbamos a ambos pueblos tener interlocutores válidos que de alguna manera digan alto.
Acá lo mejor es pagar un precio justo. Definamos que el precio justo es un precio de mercado, o definamos que el precio fue el precio de siempre. Es una forma de decir, si siempre compraste a 22.6, es un precio justo. Siempre ganaste plata con eso. No perdiste plata con eso. Entonces es un precio justo. A lo mejor podía haber ganado más o podría haber ganado menos, pero en el promedio, en algún momento dado perdiste inclusive, pero en el promedio en todos estos años fue un precio justo. Te sirvió para desarrollar tu país, entonces fue un precio justo. Ya una referencia, es una referencia, yo creo que tiene que ser más, pero por lo menos una referencia mínima de lo que es un precio justo. Tener el precio de mercado en $200, no en 20, ni en 10, ni en 30. Entonces eso también es un precio justo. En tu país así se comercializa la energía. Esas son las referencias. El precio justo no es poner dentro de una fórmula solamente el flujo de caja, olvidarse que nunca se hizo eso, porque siempre se le agregaron gastos sociales, olvidarse que el anexo C no se aplicó durante años, olvidarse de todo el incumplimiento de que siempre hubo el anexo C y ahora tomar el anexo C como si fuera una Biblia que siempre se aplicó palabra por palabra y ahora decir, no, esta es la forma porque simplemente a mí me conviene. Y porque a uno te conviene pelearte conmigo. Y porque vos no tenés la autoridad moral para sentarte ahí. Porque vos no tenés alternativa. Y porque encima tenemos otros negocios en los cuales te puedo perjudicar. Eso no es la forma. Como un país que debiera estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como un país grande, noble, como es el Brasil, debería comportarse mirando a la historia, mirando todo lo que ha ocurrido con el Paraguay y mirando cuál es su rol hemisférico como representante no solamente de su pueblo, sino inclusive probablemente de otros países en otros ámbitos. No estuvo a la altura. Y creo que en la negociación no tenemos personas que le puedan increpar suficientemente a los negociadores porque tienen otros intereses. Creo que hoy en día intereses electorales sobre todo, pero en el pasado inclusive intereses económicos, es lo que yo creo. Ojalá esté equivocado y tengamos la capacidad de, antes de cerrar más tratos de corto plazo, empezar a pensar en el largo plazo. Bueno, todo esto ya pensando en lo que va a ser un futuro, se puede resumir en ese gráfico que está ahí. Todo emprendimiento 50 y 50 tiene que tender a que 50% del beneficio sea para los dueños A y 50% para los dueños B. Y no que sea por aquel que está alquilando mayor parte del edificio. Si el edificio es de los dos, el beneficio tiene que ser 50 y 50, no del que más alquila. Entonces, eso tiene que ser un poco un norte y tenemos que estar fuerte en eso, porque en parte también le conviene al otro socio. El otro socio parece que pierde, pero en realidad gana. Y para más adelante, para los siguientes programas, vamos a ir tocando ya temas mucho más profundos. Esto es un tema circunstancial, esta negociación del anexo C y del 2023. Tenemos que ir viendo lo que van a ser las políticas nacionales y las perspectivas energéticas. Tenemos que ver que nuestra curva de demanda tiene un pico en verano muy diferente al del invierno. Se podía poner en la mesa de negociación de que nosotros tengamos más derecho, pero por siempre, a que nuestro 50% de energía de Itaipú lo llevemos más en verano y ellos más en invierno, porque vamos a tardar muchos años todavía en cambiar. Tenemos que asegurarnos de que como nuestra energía varía un poco con la temperatura, podamos interconectarnos bien con Yacyretá, podemos tener en cuenta cómo va a variar nuestro mapa eléctrico en los años anteriores, en los años posteriores, de manera tal de que esa infraestructura eléctrica la podamos pagar y nueva generación. Tenemos que ver que el uso racional, responsable y sabio de nuestro bono energético haga que nuestro horizonte, que se muestra un poco ahí en ese gráfico, porque nosotros crecemos rápidamente en nuestro consumo, sea lo más lejano posible. Si nosotros en vez de tener problemas para el 2034, podemos tener para más adelante mejor. Si nosotros hacemos simplemente el tema estacional, ya podemos
prolongar eso al 2042. Si negociamos bien, podemos ver de que estos 350 millones de megavatios hora tenga un valor razonable. Si es a $80 son 28 mil millones de dólares. Si es a $10, que es lo que nos quieren pagar, es apenas 3.500. Cambia el Paraguay con 28 mil millones de dólares. Con 3.500 distribuido en 15, 20 años no cambia nuestro país. Podemos ver de manera de que parte de eso sea una transición tranquila, desde el momento que necesitamos en el futuro hasta el momento en que nos sobra, que haya una reciprocidad. Todo esto tenemos que ir viendo y lo vamos a ver en el siguiente programa. Tenemos que ver cuál es el desafío con nuestros jóvenes. ¿Vamos a darle nomás al uso o vamos a empezar a generar, como dice el Plan Maestro de Generación, una nueva cantidad de fuentes de energía para los paraguayos y los brasileros que de alguna manera vayan naciendo o vayan creciendo dentro de nuestros pueblos en los siguientes 50 años? ¿Qué es lo que pensamos hacer? ¿Simplemente consumir nuestros recursos o hacer un golpe y de alguna manera tener más energía disponible y prolongar por décadas o a lo mejor para siempre que nosotros nunca podamos tener necesidad de importar energía? Podemos convertirnos en el Paraguay verde que todos soñamos, como ningún otro país puede hacerlo, a menos en América y probablemente en casi todo el mundo, con un uso prácticamente total y preferencial de recursos renovables que no tengan que ver con ir acabando los recursos de energía fósil. Paraguay puede, podemos. Necesitamos tener decisión, programación, sabiduría y amor, no solamente por nuestro bolsillo, sino por las siguientes generaciones que van a vivir en nuestro país. Muchas gracias.